Listo, José. Ya estamos Continúa. grabando en la nube. Bueno, entonces, más bien, por este tema de que no lo grabamos desde el inicio, solo recapitulando, estuvimos haciendo un ejercicio rápidamente para ver cuánto corresponde el esfuerzo y cuánto corresponde a la suerte en las cosas que uno logra. Dijimos, probemos con un 5% y con un 5% parece que dos personas que se esforzaron más lo lograron, subiéndolo un poco más de un 10%, ya casi la mitad de personas no lo lograron. Entonces, aquí ya quería contarles la anécdota, ¿no? De a dónde llegábamos con esto. Verán, estábamos saliendo del colegio. Eh, yo estudié en Ambato y principalmente mi mamá nunca quiso que yo venga a estudiar acá en Quito. Nunca, nunca quiso. O sea, siempre se opuso. Yo me acuerdo que mi mamá dijo, verás, dice, y ahorita, hoy es fin de año, nos dijo en el colegio. Si se te ocurre ir a tomar, irás a quedarte donde hayas tomado, dijo. Entonces yo digo, vamos a mi casa, les dije a todos, para poder quedarme ahí mismo. Bueno, nos fuimos a mi casa. Entonces, estaba ahí con algunos compañeros. eh, un trago, nos pegamos otro trago. Y la verdad no era muy aficionado al alcohol, digamos, era bien cabeza de pollo en ese entonces. Pero resulta que como ya estábamos y era la emoción de salir del colegio y toda esa situación, no me acordé que al siguiente día tenía que venir a dar la prueba para ingreso a la universidad, acá en la Politécnica Nacional. Y mi mamá me vio y tampoco me dijo nada. Se fue a trabajar. Yo regresé de clases, ella me vio, trabajaba en la tarde y se fue a trabajar. Y me quedé dormido. Yo me acuerdo ese día en la casa, me quedé totalmente dormido. Cosa que a más o menos a las 5 o algo así en la tarde, o sea, llega un primo y me dice, oye, ¿que no te ibas a dar la prueba tú? Hijo, y yo me levanto y digo, no, digo, oye, no avanzo, no me puedo mover, déjame en el bus, le digo. Ya me dice, pero seguro te vas a ir así, digo, sí, déjame en el bus. Entonces me coge, me sube en un taxi, fuimos al terminal de Ambato, no sé cómo me logré subir al bus y arrancó. O sea, y ahí, o sea, yo les prometo, cualquier posición que ustedes crean que pueden irse sentado en un bus, ya la hice yo. O sea, ya no hay más. No tenía cómo más acomodarme. O sea, era mareado, y era un viaje terrible, tenaz. No aguantaba ya. Tenía un tío que estaba acá en Quito y acepta irme a ver al terminal. Entonces me lleva y me dice, oye, cuando llegué, llega y me dice, oye, estás pálido, me dice. Digo, sí, tío, es el viaje. Pero él ya se dio cuenta, que no se va a dar cuenta. Me dice, ya, vamos a la casa que comas. Y digo, ya, vamos, tío. O sea, me lleva a la casa. Sí, yo digo, a ver. Digo, ahorita no va a lograr hacer nada. Tenía, creo que la prueba a las 8 de la mañana. Digo, me voy a levantar a las 5 para estudiar, aunque sea algo, va a leer. Nada. O sea, estaba ahí acostado, me levanto a las 7. Mi tío dice, oye, ya te vas a atrasar, dice, ¿qué vas a hacer? Digo, ya, tío, ahorita me tomo algo y me voy rápido. ¿Mm? No logré levantar un libro, no logré hacer nada. Cosa que ahí a la, llegué ahí a dar la prueba. Y lo primero estaba buscando ahí. Tocaba llevar un lápiz, tocaba llevar un borrador. Digo, sí, ya tengo todo, ya estaba concentrado, nos pasaron las hojas. Sí, tocaba llenar con unas bombitas, me acuerdo, el número de cédula y alguna cosa ahí. Sí, yo digo, nombre, digo, no dice en ningún lado nombre. Digo, no estoy tan borracho. Ya ese día estaba ya medio bien. Ya digo, a ver. Voy a poner el nombre en la esquinita, pinto las bombitas, digo, ojalá lean. Y me puse a llenar la prueba. Y a medida que iba pasando, yo le veía a toda la gente que se levantaba y entregaba, se levantaba y entregaba. Yo seguía dando esa prueba. Mucha cosa que ya al final ya creo que nos quedamos solo tres personas.
Y digo, bueno, ya acabé. Voy a darle una revisada, que creo que esto es lo único que me alcanza. Le revisé, entregué y me fui. A la salida de la prueba, mi mamá, me imagino que dijo, y bueno, luego me contó, ¿no? Pero yo me imagino que ese rato dijo, o sea, bien hecho. Para qué se pone a tomar? Él mismo quería hacer eso y no llegó. Y después sí me dijo, no, mira, yo viendo todo lo que había pasado, yo me imaginé que ni siquiera te ibas a ir. Pero bueno, de ahí pasaron unas semanas. Me acuerdo que otra vez estuvimos por aquí de paso en Quito y me fui a ver las notas. Entonces, cuando llego a la cartelera, veo, digo, a ver, busco mi nombre. Digo, se pasaba en ese entonces con más de 70, me acuerdo, pues más de 70 puntos. Busco mi nombre y veo, digo, 85 puntos. Digo, ya, me salvé, digo, sí lo logré, sí pude entrar. Entonces, en ese momento me sentía como de este grupo, ¿no? Decía, sí, yo puedo todo, hasta borracho puedo darles una prueba de nuevo. Después de, claro, ya entré a la universidad, pasaron todas esas situaciones, me gradué, pero cuando estaba haciendo yo este ejercicio y después entendí qué es lo que estaba pasando, le digo, oye, no fue solo el tema del esfuerzo que tuve. En ese entonces, para dar una prueba en la universidad, tenías que irte a Quito. No había una prueba que tú puedas dar para entrar a la Politécnica Nacional, tú estando en Loja, tú estando en Saraguro, tú estando en Pedernales, no, tenías que ir a Quito. O sea, tuve la suerte de que pude llegar a Quito. También en ese entonces, cuando estaba en el colegio, tuve la suerte de que era un profesor tan exigente y tan complicado que él decía, oigan, si ustedes no se van a estudiar en la Politécnica Nacional, no son nada. Y nos enseñó todo. Cosa que cuando llegué a la prueba, nos pusieron ahí la prueba y yo vi y digo, todo esto sé. Bueno, obviamente con las cosas que no pude pasar. Tuve la suerte de que estaba dormido y estuve en la cama sin poder levantarme, de que llegara mi prima y me dijera, oye, ya tienes que irte. Y me llevó al terminal y me puso ahí. Y tuve la suerte de que mi tío también me recogió después del terminal y me pudo llevar a su casa para poder pasar la noche y llegar al siguiente día de la prueba. Entonces, en realidad el título que gané sí tuvo mucho que ver con estas cosas que pasaron hacia atrás. No fue solo el esfuerzo que tengo y en realidad no todas las cosas se logran únicamente esforzándose. Obviamente, las personas que solo creen que van a lograr los temas por suerte, nunca van a llegar a su objetivo. Tampoco es así. Tú necesitas esforzarte para lograr las cosas. Pero esto no quiere decir que con esfuerzo vas a conseguir los temas. Hay esta variable, hay esta situación que yo en este momento le estoy llamando suerte, pero llamémosle incertidumbre, pueden llamarle caos, pueden llamarle entropía, pueden llamarle de la manera que sea, pero esto existe. Y como les digo, negarlo nos lleva a que en algún punto de la vida fracasemos, que aún esforzándonos más, si no supimos controlar estos temas, no vamos a llegar a nuestro objetivo. Entonces, esta es la primera parte que yo quería expresarles con el tema de los riesgos, porque es muy importante que lo consideren. Sí existe una variable aquí interesante que nos lleva a resolver todas estas situaciones de manera diferente y tenemos que saber cómo abordar cuando se da este pedacito, este tema, ¿ya? Entonces, para que le tengan también en su consideración. Em, de ahí, please, nos vas avisando cómo vamos de tiempo, ¿ya? Para continuar con esto. Hemos consumido 38 minutos, José. Ya, vamos, muchísimas gracias. Entonces, ahora vamos a empezar ya con este tema, ¿no? Veamos un poquito de qué se trata lo que yo les estoy conversando. Pongámonos de acuerdo en algunas definiciones y yo creo que con eso continuamos. En primer lugar, lo que quisiera que entendamos es que hay tres cosas que tienen que ver con esta situación. Hay un evento, algo que pasa, ¿ya? Hay una causa, algo que ocasiona ese evento, y hay también una consecuencia, que es, bueno, ¿cuál fue el resultado de toda esta situación? Entonces,
Lo primero que quiero que nos pongamos de acuerdo es en estos tres conceptos que les estoy comentando, ¿ya? Ahora, el evento es el qué. ¿Qué es lo que me podría pasar? Eso es lo que quiero que le tengan en este punto concreto, ¿no? La segunda parte es la causa. Entonces, la causa lo que nos dice es el por qué. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué pasó ese evento? ¿Y por qué es importante que tengamos bien diferenciados estos dos temas? Porque uno de estos dos son los que tenemos que gestionar. Uno de los dos son los que tenemos que abordar. Pero para que le sea más simple o más sencillo, entonces el evento es el qué. ¿Qué podría pasar de todo lo que está haciendo? Y la causa es el por qué. Y finalmente tenemos una consecuencia, que esto es algo que algunas personas no lo tienen muy presente cuando se hace estos análisis de los riesgos. Las consecuencias pueden ser o positivas o negativas. Si una consecuencia es positiva, en realidad es una ventaja que estamos ganando, es una oportunidad que tenemos de hacer algo. Y si una consecuencia es negativa, es una amenaza, algo que me puede afectar a lo que yo quiero lograr. ¿Ya? Lo siguiente de esta parte de definiciones. El riesgo es una posibilidad, no es algo que ya se dio, no es algo que se materializó. No hay que confundirlo con bloqueantes o no hay que confundirlo con impedimentos. Si alguien no sé, en una reunión diaria dice, mira, ahorita tenemos el riesgo de que no funcione el servidor de test. Te digo, no funciona el servidor, ya es un hecho. O sea, no es una posibilidad. Eso es lo que me estás indicando. Sí, sí, entonces no es un bloqueante, no es un impedimento. Otro, estamos en este momento en la videoconferencia, pero tengo el riesgo de que no me están dejando entrar a la sala. Ah, no es tampoco un riesgo. Si es que no, alguien no te admite a la sala, y es un hecho. Entonces, esto no se gestiona de esta manera que vamos a conversar ahora. Entonces, hay muchas técnicas, hay maneras completas para poder gestionar todos los bloqueantes o los impedimentos que tenemos con un equipo. Yo creo que en algunas de estas charlas ya han conversado también un poco sobre estos temas, pero lo que quiero que se lleven en la mente que un riesgo es una posibilidad, algo que puede pasar, algo que es probable, pero que todavía no se ha materializado. Entonces, esos serían los tres temas de las definiciones comunes, ¿ya? Los eventos, el evento, una causa y una consecuencia, y que esto es una posibilidad. Si es que tienen preguntas, por favor, sí les pediría igual, vayan haciéndolas al chat. Eh, ahí Pris nos va a ayudar leyéndolo en cualquier momento que necesiten. Y si es que es alguna pregunta que quieren explicarle un poquito más, solo activamos el micrófono y nos van diciendo, ¿ya? Pero estas serían las primeras definiciones. Ahora, ¿cómo armamos este tema del riesgo? Yo creo que esto es importante también que lo consideremos, ¿ya? Tenemos, por fin, nuestra navaja suiza para poder trabajar con esta situación. Entonces, lo primero es tener el evento. Este evento tiene que tener un efecto directo sobre el objetivo que nosotros queremos lograr. Si estamos trabajando, por ejemplo, con un marco Scrum, y digo, mi objetivo del sprint es este evento que se da tiene que tener un efecto directo sobre ese objetivo. Entonces, un poco si me voy al desarrollo de software. Si me dicen, mira, si es que no completamos las pruebas de certificación, no vamos a poder hacer el paso a producción. Ya. Entonces, yo sé que esas dos cosas tienen un efecto directo. Ahora vamos analizándoles sobre el tema de las pruebas de certificación. Entonces les digo, que no me funcione el ambiente de pruebas. Ya. Si es que no me funciona el ambiente de pruebas, entonces no voy a poder hacer el paso a producción. Digo, sí, tienen razón, están concatenados esos eventos que se van dando, pero es una consecuencia directa que no te funciona el ambiente de pruebas respecto a que no puedas hacer un paso a producción. Digo, no. ¿Qué es lo que te afecta en realidad ese tema? Ah, si es que no me funciona el ambiente de pruebas, no puedo validar estos casos específicos o no puedo iniciar con la certificación o no puedo trabajar en la exploración de la funcionalidad con mis pares, con los que estoy validando. Entonces, estos son temas muy importantes que tenemos que considerar. Lo primero, tiene que tener un efecto directo. Si es que lo hacemos de esta manera, vamos a poder gestionar este objetivo, vamos a poder lograr que el objetivo sea más adecuado, ¿ya? Entonces, es un evento causado por, y aquí pueden haber una o más causas por las que puede darse este tema.
Entonces es el qué es lo que podría pasar que nos derive en un por qué. Y aquí importante, en cualquiera de los dos casos, esto puede derivar en un tema positivo que se convierte en una oportunidad o en un tema negativo que puede ser una amenaza. Esto es lo que necesitamos considerar cada vez que trabajamos con riesgos. Ahora, ¿por qué es tan complicado este tema? ¿Por qué es tan complicado levantar o gestionar o identificar riesgos? Yo creo que es posiblemente porque necesitamos orientarnos en qué parte es la que necesitamos gestionar, qué es lo que queremos hacer. Y para ponerles un ejemplo un poco más práctico, yo les diría, bueno, estoy saliendo al pasillo de mi oficina. Entonces les digo, a ver, planteémonos primero, ¿qué podría pasar en el pasillo de mi oficina? Digo, a ver, veamos algo positivo. Mm, ¿Podría encontrarme dinero en el suelo? Ya, chévere. Entonces, ese sería mi evento, que salgo y me encuentro dinero en el suelo. Y eso sería causado digo, ¿por qué podría encontrarme dinero en el suelo? Ah, porque se me cayó a mí mismo, porque se le cayó a otra persona, porque, no sé, está alguien jugando una broma a la gente que va pasando, ¿ya? Pero el evento como tal es encontrarme dinero en el suelo. Esto no es lo que necesito gestionar. Necesito gestionar por qué podría pasar esto. Digo, podría pasar porque a ti mismo se te cayó el dinero del bolsillo. Entonces, bueno, revisarme los bolsillos antes, ver que esté bien guardado el dinero y no salir sin esta situación. U otra cosa, ¿no? Puedo salir al pasillo y me encuentro con una persona que me gusta, por ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué podrías encontrarte con esa persona que te gusta? Porque probablemente me estaba buscando a mí también, que sería lo mejor. O no, porque simplemente salimos y nos chocamos. También podría pasar. Entonces, el evento como tal, a pesar de que es lo que necesitamos conocer para poder trabajar con el riesgo, es más importante saber el por qué. ¿Por qué pueden pasar las cosas? Estos porqués son los que necesitamos irlos gestionando. Esa sería la idea de este punto, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos estos temas, vamos a ver cuáles son las aproximaciones que hay para poder hacer todo este tema de la parte de riesgos. Entonces, tenemos estas dos vertientes, digamos. Esto está sacado de esta página de Boost, donde nos dice, mira, cuando tú vas trabajando en un esquema waterfall, un esquema en cascada, probablemente al final empiezas a mitigar los riesgos. Y generalmente pasa, ¿no? O sea, yo ya entregué el proyecto, ya para el proyecto no es un riesgo, el proyecto se cerró, ya se terminó la financiación, está entregado. Probablemente el riesgo se quedaron las personas con los entregué, pero ya para el proyecto ya no hay riesgo, ¿no? Pero hay otro tema en esta parte de ágil, ¿no? Que digo, bueno, quizás debería irlo mitigando, debería irlo trabajando a medida que avanzamos en el tiempo. Esta parte quizás no es tan explicativa, pero yo quisiera que le vean de esta manera, que es una adaptación que yo quise hacerle para que lo tengamos presente. Entonces, ¿cuál es la idea? Nosotros sí hacemos identificaciones en este marco, si trabajamos de un esquema en cascada, pero al inicio, los riesgos con los que vamos llevando, los vamos trabajando, son los que tenemos en su momento como juicio experto, lo que creemos que podría pasar. Y quizás no hacemos una gestión muy completa, digamos, en ese entonces. Pero llega un pico de la identificación, que es ya al final, cuando tenemos que entregar las cosas, donde empezamos a ver un montón de riesgos que no nos habíamos dado cuenta. Entonces, estos riesgos ya al final del tema empiezan a crecer, se empiezan a documentar, nos empiezan a afectar. Y no sé si es que a alguien le ha pasado alguna vez que incluso dicen, a ver, ya terminamos el tema de la identificación, estos riesgos, en realidad no podemos hacer nada. Tu cliente, lo que te queda es asumir. Asumes el riesgo de pasar esto a producción, asumes el riesgo de completar este producto sin que hayamos completado este tema o sin que este riesgo se haya resuelto. Y de ahí se firman papeles donde digo, sí, sí, asumo y lo pasamos y resulta que en producción puede ser que falló catastróficamente, pero como ya aceptaste, te toca poner el pecho. Entonces, estas son las cosas que pueden pasar.
saqué una frase de uno de los fundadores, un cofundador de Scrum, que dio una entrevista al Boston Business Journal, donde decía algo que las personas no se dan cuenta de Scrum, es que es una forma de controlar el riesgo. Y hay una frase interesante que nos puso al final, que dice, pero debes prestar atención. Ese es un tema que a mí me quedó resonando en la cabeza. Le digo, sí, debo prestar atención, pero ¿qué tanto conozco aquí como para poder resolver algo? Quizás aquí, mm, por más que preste atención, todavía no tengo idea de hacia dónde vamos o qué necesitamos hacer. Entonces, ahí viene esta siguiente aproximación. Decimos, a ver, ¿y qué ocurre si empezamos a identificar los riesgos desde el inicio y empezamos a entregar cosas de forma continua? Y de igual manera, el abordaje de los riesgos funciona tal cual. Sí, entonces identificamos algo, quizás salen cosas grandes que tenemos que resolverlos, nos damos cuenta que esto no nos dimos el tiempo de resolverlo desde el inicio, pero bueno, ya pasó, entregamos algo aquí. Quizás para la siguiente tanda ya los riesgos son un poco menores, ¿no? Ya algo empezamos a gestionar, asoman unos temas nuevos, todavía tenemos cosas grandes que resolverla, pero entregamos. Y a medida que vamos avanzando en el tiempo, ocurre lo que estamos diciendo, ¿no? Estos riesgos se van controlando, se van reduciendo, mitigando por diferentes razones que ya vamos a analizarlo un poco más adelante, pero lo que quiero que se queden con la idea en este punto es que en realidad este tema ayuda mucho en estos tres aspectos que nos dice Sutherland, que es otro de los cofundadores de Scrum, que nos dice, mira, los temas financieros que tengas, esta duda de si puedes o no puedes pagarlo, se empieza a gestionar cuando empiezas a entregar en iteraciones, se empieza a controlar. El tema del negocio, si esto va a ser útil, si resuelve en realidad lo que necesitan mis clientes, internos o externos, también se gestiona con esta situación. Y finalmente los temas técnicos, ¿no? Entonces, una cosa es, bueno, conocemos, tenemos las suficientes habilidades para resolver esto, que puede ser una parte, pero también esta parte técnica nos dice, sí, o sea, puede ser que sí se pueda realizar, pero es demasiado costoso. ¿Vale la pena hacerlo? Todos estos temas nos vamos dando cuenta aquí. Capaz que apareció un riesgo demasiado grande que no lo teníamos al comienzo, que decimos aquí, muchas gracias, se cancela este tema, cambiamos de dirección, o simplemente, mira, es aceptable y continuamos y seguimos con este tema. Entonces, llegamos a este punto, ¿ya? Que yo creo que es el caso importante de esta situación. Decimos, vamos a gestionar entonces los riesgos, vamos a hacerlo con herramientas adecuadas, vamos a trabajar con la forma que deberíamos hacerlo. Y me conseguí aquí una matriz para que la puedan ver. Veamos si se me descarga enseguida, ¿ya? Si no, le abro el que ya lo teníamos descargado. Hasta aquí, no sé si tienen alguna pregunta, tal vez algo en el chat. Si no, No continúo. tenemos ninguna pregunta en el chat, José. Ya, perfecto. Regálenme un segundito nada más, ¿ya? Quiero ver si se abrió. Nos restan 40 minutos, José, como para ir midiendo el tiempo. Listo, vamos. Entonces, pues. Entonces, esta es la matriz que se abrió ahí, ¿no? Entonces dice, sí, bueno, acá hay un contexto de las leyes, todo lo que tenemos que trabajar. Hacen un buen análisis de riesgos, están puestos los indicadores y toda esa situación, pero digo, y esto en realidad lo usan, se entiende. Es un documento público, ¿no? El que abrí. Yo digo, a medida que yo lo voy ampliando, más parece en realidad un intento de crear alguna especie de obra abstracta, no sé cómo llamarlo. Es una matriz tan grande, tan inmensa, que tiene muchos temas, incluso llega a validar temas de seguimiento, el seguimiento 2, el seguimiento 3. Yo creo que es una matriz que le hace muy feliz a los auditores, en realidad. Tiene tantas cosas, tantos temas, pero en realidad esto funciona. Esa sería la inquietud más grande que yo me hice en ese momento. Y cuando empezamos a trabajar con esas cosas, bueno, la verdad lo que me di cuenta es que esta matriz se la llenaba una vez al inicio, al final se trataba de actualizar para quedar bien
Pero este tema de gestión no funcionó. No era algo adecuado, no era algo con lo que podíamos trabajar. No nos daba una visión completa de lo que estábamos haciendo. Sí, servía como para un proceso de auditoría, pero nos servía para poder resolver en realidad las cosas que necesitamos. Entonces, esta palabra gestionar es la que empezó a salir o quitarse más bien de este concepto de riesgos. ¿Por qué? Porque gestionar empezaba primero a sonar como que una persona era responsable de ir llenando esto y darle seguimiento y ver qué estaba pasando con las situaciones de riesgos. Y esa no era la idea. O sea, la idea no es llegar y documentar y poder seguir con esta situación, sino más bien abordar estos temas desde todos los frentes posibles. Quizás este problema no es solo desde el punto de vista de la matriz o desde el punto de vista del seguimiento. Quizás aquí temas de fondo aquí. Es la forma de trabajo, son las personas, son las herramientas con las que estamos haciendo. Los procesos son los que nos están haciendo así. Es la misma matriz la que no nos deja ver lo que estamos haciendo. Entonces, esto es bien importante. La idea en este punto no es llegar a gestionar estos riesgos. Más bien, veamos cómo logramos abordarlos. ¿Ya? Aquí Justo vamos a hacer, tenemos una pregunta en el chat, José, de Marcos Sánchez, que nos dice, ¿cómo aplicas lo expuesto en una operación tecnológica? Y sobre todo, ¿cómo alineas la gestión con las áreas de riesgo operativo de las instituciones financieras? ya, perfecto. Es muy válida esa pregunta, Marco. Muchas gracias. Em, les pido un tema más bien. Completemos esta primera parte, este ejercicio del abordaje, y en una siguiente lámina existe una manera que nos proponen para poder alinear lo que es la empresa con estos temas que nosotros estamos trabajando. Pero como para no quedarnos con la duda por mucho tiempo, entonces la forma en la que tenemos, como les digo, primero, no es con este esquema de gestión, no es teniéndolo a alguien validando y actualizando esta situación. La forma en la que debemos realizar esta situación es abrazando cuáles son las variables con las que nosotros nos jugamos todos estos tiempos y vamos a analizar primero esto en un conversatorio, después veamos cuál es el resultado y continuaremos con esto para no adelantarnos todavía con el tema. Entonces, rápidamente, ¿qué es lo que nos proponen aquí? Primero, saber que estas dimensiones de la calidad, el tiempo, el costo y el valor que estamos entregando se deberían gestionar o deberían abordarse a través de estos pilares que estamos viendo aquí. Entonces, algunos son conceptos Lean, como por ejemplo el tema del work in progress, el trabajo en progreso en ese momento, el batch size, cuánto estamos entregando a la vez. ¿Estamos dejando para hacer paquetitos de entregas y varios releases o estamos dejando un solo release gigante hacia el final? Lo siguiente, el tema de transparencia, que este es un tema muy importante del empirismo. Ayuda a la transparencia. ¿Qué tal una hipertransparencia en el cual todo el mundo conozca todo? Veamos. Y finalmente el tema de la priorización, que tiene que ver con el costo y el valor. Entonces, lo que vamos a hacer es un ejercicio rápido de 1, 2, 4, todos, en el cual primero reflexionamos un minuto hasta que nuestra promotora del evento, nuestra facilitadora, pueda armar las salas, ¿ya? Después nos vamos a juntar en parejas y rápidamente vamos a conversar un minuto una persona y un minuto la otra persona sobre lo que está pasando. Nuestra promotora del evento nos va a pasar de sala automáticamente. Ustedes no tienen que salirse, tienen que quedarse en las mismas salas de donde les pasan y después entre 4 personas vamos a conversar sobre este tema. Y finalmente regresamos a la sala principal. Bueno, nos vamos a quedar aquí un grupo de unas 2 personitas para poder conversar. Regresamos y nos cuentan qué opinan de estos temas. ¿Creen que en realidad la transparencia ayuda a estas dos dimensiones que tenemos? ¿Creen que el trabajo en progreso ayuda a gestionar el trabajo en progreso, ayuda a mantener la calidad y el tiempo? Entonces, esa sería la idea. Las Listo. salas están listas. Nada más de mí, un segundo. Estamos 18 personas sin nosotros, ¿no? Sí, Ya. Vamos, prisa. Entonces, voy a conversemos entonces. verificar. Podemos empezar con un minuto reflexionando nosotros y Sí, luego les envío a las salas. ya.
Por favor. Entonces, si pueden, tómense una fotito, una captura de esta imagen para que le tengan presente. Un minutito y ya nos vamos a la sala. La idea es pensar si en realidad creen que algunas de estas dimensiones son apoyadas o son controladas si es que manejamos mejor el tamaño de lo que entregamos, el trabajo en progreso, la transferencia, la priorización. ¿Creen que hay algo más que se puede hacer para controlar el riesgo en estas dimensiones? Más bien, esa sería la pregunta. Ahí nos cuentas nomás, Pris. 30 Una, una, segundos. Una recomendación también, a medida que vayan conversando, si pueden, anótense en un papelito, anótense en su celular, en un mensaje, como quieran, las cosas interesantes que fueron escuchando. Listo, les envío a las salas. Listo. A mí también me pusiste en Pris. Sí. Ya, tú te quedas con dos Sí. personas aquí. No, yo me quedo sola aquí en la sala, José. Ah, no, pero necesitamos que se queden aquí por la grabación. Ah, entonces Muéveles quedas a aquí dos con... personas a la sala principal, ¿ya? Ya. Se puede quedar Cari y tú, José, ¿te Ya. parece? Entonces, a mí sácame de la sala 11. Solo... La Cari no está aquí. Ahí podemos continuar, ¿te parece, José? Estamos con Iván y con Marcela del Rocío. Ya. Iván, Marisela, ¿están por aquí? Maricela. Sino que creo que Iván tenía algún problema con el chat. Está Johnny también. Sí, no había nadie en mi grupo. Bueno, Sí, Johnny, creo que se desconectaron. entonces cuéntanos más bien, Johnny, ¿qué opinas tú? ¿Crees que ayuda en algo eso a gestionar el tema de los riesgos? ¿Crees que los controla? ¿Crees que... ¿Qué opinas? Sí, estaba analizando un poco la imagen y me parece que en realidad la transparencia en realidad sí nos hace notar qué riesgos podemos identificar en cualquier proyecto que estemos viendo, ¿no? Porque si somos transparentes, podemos detectar las debilidades que tenemos y así poder atacarlas. Eso es lo Ya, que... El fuerte en sí es la transparencia para mí. para ti es lo mejor. Tal vez tú, Marisela, ¿estás por aquí? Creo que no. Y en el chat, tal Iván. vez, Iván. No, no tenemos nada en el chat, José. Bueno, pásales a las siguientes salas, ¿ya? Ya. Yo creo que esperémonos un ratito a ver si es que logran conversar un poco más. Una persona más se nos acaba de venir. Ahí está Cristian. Sí, Cristian creo que se desconectó y volvió a juntarse. Les voy a volver a compartir la pantalla, ¿ya? Cristian, ¿estás por aquí?
¿Te parece si ya les muevo a las otras salas? Sí, 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 por supuesto. Anda viendo el tiempo y puedes seguirles muy bien. Cristian, ¿estás por aquí? ¿Nos escuchas? Ya, verás, bueno, vamos interactuando contigo, entonces también aquí en la pregunta que estábamos haciendo era esta, ¿no? ¿Crees que apoyen algo? ¿Crees que apoyen algo el tema de la transparencia, el gestionar el trabajo en progreso, el tamaño de las entregas y la priorización para estas cuatro dimensiones respecto a los riesgos? ¿Qué opinas tú? No sé si nos puedes escribir acá en el chat. Cristian, no sé si... Ya, tú nos dices que dependerá del tipo de contraparte del lado del cliente. Johnny, ¿estás por aquí? Tal vez. Creo que se desconectó. Creo que se nos han perdido un poco. ¿Cómo vamos con el tiempo, Chris? ¿Ya están en las Un salas de minuto trabajo? más. Sí. Ya, y de ahí vemos que podemos obtener de esta retroalimentación que nos han dado, ¿ya? Esta parte que nos dice que depende de la contraparte del lado del cliente. ¿Qué opinas tú, Chris? O sea, ¿depende más de las personas, tal vez, de esto? ¿Qué dices, Chris? Em, Depende de la contraparte del lado del cliente, puede ser, ¿no? Si es alguien que es parte del equipo, seguro que aporta. Que sepan cualquier riesgo que se transforme en un evento. sí. Déjame ver que le estoy viendo las salas, José. Dame un segundo. El Santi también ya se juntó ahorita. Hola Santi, ¿cómo estás? Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo están, Pris? ¿Cómo les va? Oye, ¿Qué tal, Santi? ¿qué opinas de este tema? Verás, ahorita estamos conversando un poco. Si crees que al manejar mejor el trabajo en progreso, el tamaño de las entregas, el batch size, la transparencia y la priorización, en realidad ayuda o no en estos cuatro pilares de la calidad, el tiempo, el valor o el costo. A ver, dame un segundo. Estoy leyendo, estoy desde el celular. Entonces, déjame Se ver conecta qué con la nomás. charla. Dale, dale. Mientras tanto, Cristian también sí nos dio un nuevo mensaje. Nos dice, claro, si es parte del equipo que aportan, ¿no? Pero si es de los tipos medios de enemigos, aún haciendo todo esto, dice que tampoco va a ayudar. Ya estamos con el tiempo, José. Les traigo a todos. Ya, dale pues. También lo que le decía yo a Juanca es que, por ejemplo, veo que están bien alineadas estas etapas para cada una de las variables que intervienen, por ejemplo, cuando se debe analizar un proceso o un proyecto. Eh, la priorización es fundamental, como se ve, y abarca las variables del costo y el valor. Entonces, mediante el empirismo y las fallas que se va a encontrar en las primeras veces, vamos a ir mejorando. Entonces, vamos a poder priorizar, yo que sé, tal vez en un proyecto de nuestra área, algo que sí efectivamente tenga eh, un costo representativo para la solución o para el objetivo general y un valor alto para, para que entre, ¿no?, en un proyecto prioritario. Y así, igual como lo veo en la parte de trabajo en progreso, la calidad y el tiempo es importante, ¿no? O sea, esto se maneja en sí por los sprint que podemos usarlos
la metodología Scrum. Y es algo que creo que nos ha pasado en la vida diaria y podemos ver que sí se cumplen algunas de estas cosas. Claro, la transparencia es lo que la Tali decía, yo y creo que sí concuerdo. Tocaría tener siempre ese tema de la documentadora, tener de la documentación completa, un QA exhaustivo, para que cuando pase de las manos de una u otra persona esto sea entendible y se pueda adaptar rápido. Entonces tal vez son cosas que se pueden ver que se deben mejorar. Gracias, David. ¿Cómo estás? Gracias, David. Ya estamos todos de vuelta en la sala principal, José. Y adicional, lo cierto que tú pasas la producción. Simplemente puedes tener errores. Por ejemplo, tienes que hacer un rollback o cualquier cosa porque no se probó tal caso. Entonces, sí es importante tener un QA, un test plan bien hecho y todo eso. Ya, creo que ya estamos aquí en la sala Sí, principal. ya estamos todos. Gracias, Tali. Sí, ya, ahora ya estamos Creo todos, que sí. escuchamos un poquito de la gente. Bueno, la primera pregunta, no sé si alguien de los grupos en los que estuvimos, ¿qué opinan? ¿Esto ayuda o no ayuda a controlar los riesgos? ¿Quién nos da una mano con eso, lo que pudieron conversar? ¿Alguien que quiera compartir, por favor? Hola, Sí, bueno, buenas tardes. ¿Marco o Pablo? No, Pablo, dale. Pablo. Ya, muchas gracias. Claro, lo que justamente estábamos comentando es que de ley estos puntos nos ayudan a priorizar. ¿Por qué? Porque primero necesitas transparencia, ya no vamos a un proyecto, ¿no es cierto? Si todos tenemos claro de a dónde queremos llegar y todos tenemos claros de qué nos puede pasar, la una es ocultar, oye, y si mejor no le decimos que nos puede pasar esto, ¿qué pasa? No tienes transparencia y nadie va a ayudarte a priorizarlo, ¿no es cierto? Entonces, de ley ya sabemos que tenemos que hacer algo, un qué. Esa transparencia nos va a permitir que todos los involucrados quieran atacar abordar ese riesgo para evitar asimismo que se materialice. ¿Y qué es lo que va a pasar? Lo vamos a priorizar y va a estar en nuestra lista. Mañana ciertas acciones que nos permitan en los siguientes puntos, tal vez en refinamientos previos, irlos incluyendo para que entren en nuestra lista de trabajo. Entonces, de ley. ¿Y por qué el tiempo, costo y calidad? Porque ya no vamos a tener un Big Bang, ¿no? O sea, vamos a tener ciertas etapas, ciertos entregables, y al tenerlos más pequeños nos va a permitir no necesariamente tener, como decía yo, riesgos más pequeños, pero sí más manejables. Ya, perfecto. ¿Alguien más nos da alguna visión de esto? Adicionalmente a lo que comentaba Pablo, o sea, sí nos dimos cuenta de que se tiene que trabajar mucho en el mindset del equipo, ¿no? Y cuando hablo de esto es que muchas veces queremos, digamos, incorporar estos conceptos, pero a la vista de los hilos funcionales en los que trabajamos. Entonces, ahí capaz que le metemos un contingente de complejidad. Y lo que se debería trabajar directamente en los equipos es justamente en espacios en los cuales entendamos justamente cómo podemos co-crear, cómo podemos apoyarnos entre todos para que esos riesgos puedan ser gestionados tal cual tú los mostraste en el tema de ágil, ¿no? O sea, que no tenerle miedo justamente a un posible riesgo que pueda presentarse siempre y cuando de alguna manera el equipo lo trate y lo trate directamente como parte de su backlog de prioridades. Perfecto. ¿Alguien más? Tal vez alguna otra idea aparte de lo que han llegado. ¿Alguien tal vez dijo, no, esto en realidad no es lo que sirve? O tal vez dijeron, sí, mira, me acabo de dar cuenta de esto y no lo sabía antes. ¿Algún último comentario? Si no, continuamos, ¿ya? Continuemos. No tenemos preguntas en el chat tampoco, José. Entonces, primero, esto no es una bala de plata, ¿no? O sea, no es que esto funcione el 100% de las veces y mata perfectamente al hombre lobo en todos los casos. Pero sí ayuda. Y lo siguiente es que esto viéndolo así, esto no es gestión de riesgos, ¿no? O sea, si me dicen voy a limitar el trabajo en progresos como tal, no es que estoy gestionando un riesgo específico que se va a generar.
Más bien le estoy abordando, estoy abrazándole desde otro ángulo. Digo, voy a gestionar el trabajo en progreso para que el momento en el que yo tenga que abordar estos riesgos, yo sepa que estos no van a ser pequeños, no van a existir o van a estar controlados. Pero lo importante es este concepto, ¿no? O sea, no tanto la palabra. Sí, como les digo, el tema de gestionar quizás nos hace acuerdo de esa matriz, de donde había filas hasta la ZZ y todos llenitos y elegantes, pero si me preguntan a mí, esto ayuda más que documentarlos, esto ayuda más que tratarlos, pero hay un problema, ¿no? O sea, esto es lo que nos decía Marco, ¿y ahora qué hacemos? Si es que tenemos una ley, como las muchas leyes que vimos en ese archivo que les abrí, y tenemos entidades de control que nos están validando estos temas, o simplemente la burocracia de nuestra misma organización, que también es un tema de mindset y de procesos que tenemos que cambiarlo. Pero ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo hacemos para que esto sea transversal y pueda funcionar en diferentes ámbitos? Entonces, esta es una propuesta que nos dan desde Disciplina Agile, que fue adquirida por el PMI, básicamente tratando de no quedarse fuera de esta vigencia que estamos haciendo con estas prácticas ya que abrazan más al empirismo antes que a procesos estrictos. Más bien, en este proceso que nos habla de abordar el riesgo, este de address risk, nos da algunas ideas. Nos dice, mira, primero, escoge cómo quisieras trabajar. Las que están marcadas en negrita es por donde se podría empezar. Dice, ¿por qué no empezamos con discusiones colaborativas? ¿Por qué no solo nos juntamos entre todos y pensamos qué podría pasar con esto? Ya, interesante. Hay otras formas de hacerlo, ¿no? Puedes hacerlo con patrones, listas comunes, juicio experto, pero dice, empieza por colaboraciones en este caso. ¿Qué nomás deberíamos considerarlo? Ya, Jeff Sutherland ya nos dijo algunas cosas, nos dijo, mira, considera el tema del negocio, considera el tema técnico, pero acá nos dan algunas otras ideas, ¿no? Mira, ¿por qué no validas el tema de arquitectura? Ya eres una empresa y tienes la arquitectura como parte de tu core, como el tema transversal que debes validarlo. ¿Por qué no validas más bien el tema de arquitectura? ¿Por qué no revisamos dependencias, temas financieros, los ciclos de vida que estamos utilizando? La calidad, los requerimientos de las necesidades, cronogramas, seguridad, equipo y organización. Acá ya nos suena un poquito más a PMI, ¿no? Pero de todas maneras nos dice, dale un ojo. ¿Dónde se empieza a diferenciar esto de una gestión tradicional, digamos? Bueno, sigamos avanzando. La clasificación, bueno, veamos probabilidad, impacto, urgencia. Pero aquí nos pone un punto interesante. Dice, mira, solo haz un análisis cualitativo. Entonces, ¿a dónde se llega con esta situación ya? Ahí empecemos a aterrizar un poco más las cosas. Si me dices, mira, quiero que me digas el impacto que tiene en dólares y la finanza y si se ocurre esta situación y si después se destroza esto, ¿cuánto nos va a costar? No llegues a ese punto, me dice. Hazlo más alto nivel, hazlo un impacto cualitativo nada más. Cualitativamente, ¿qué puede pasar? Es alto, medio, bajo lo que estás viendo, ¿ya? Las estrategias, aquí nos dan una recomendación porque puede hacerse de diferentes maneras, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Y cómo lo documentamos? Dice, verás, las cosas que están en el fondo son las cosas menos ágiles que puedes hacer. Y las cosas que están al tope son las cosas más ágiles que puedes hacer. Entonces dice, si vas a documentar y esa es una descripción detallada como en la matriz que vimos, es lo menos ágil que podrías hacer. ¿Por qué no intentas primero trabajar con descripciones cortas? Ya tienes una matriz de 800 campos, bájale a 20. Ya, veamos algo que nos sirva por lo menos, una descripción corta de lo que necesitas hacer. Pero idealmente, tú deberías trabajar como trabajas con una historia, ¿no? Tengo una notita, una tarjeta, algo que no sea muy complicado y lo puedas manejar y lo puedas ver. Siguiente, ahora, ¿cómo les damos seguimiento a estas cosas? Bueno, dice, lo peor que podrías hacer es no hacer ningún tipo de seguimiento, no tracking, es lo que nos dice al final. El segundo que viene ahí es quizás a donde todo mundo empieza a volcarse, ¿no? ¿Por qué no tenemos un registro de riesgos, una matriz? Guardemos en una base de datos, compremos un software que sirva para mapear los riesgos y no es tan ágil ese tema. Como ítems de trabajo, esta era otra idea que nos daban. Dice, ¿por qué no lo metes en tu backlog? Mejor, como parte de lo que estás gestionando, ¿ya?
Me parece una mejor idea. ¿Por qué no tenemos solo una lista más bien? Luego viene un tema más interesante. ¿Por qué no tenemos incluso un backlog solo de riesgos? ¿Y por qué no vemos las cosas más bien solo como un bar down de riesgos? Entonces, antes de estar buscando las mediciones y los indicadores y el costo, veamos una forma más sencilla en la que podamos identificar cuál es nuestra exposición. Y ahí viene la parte del monitoreo. Nos dice, mira, si tú tuvieras radiadores de información, que en realidad esta no es el fin, es una herramienta, es la forma con la cual trabajamos nada más. Pero si tuvieras un radiador de esta información de riesgos, en el cual no solo fuera un archivo de Excel que lo abre solo el líder de proyectos cuando se acuerda de que tiene que pasar la auditoría, y más bien lo tuviéramos todos visiblemente, quizás ni siquiera necesitaríamos registrarlos todos, porque ya estaríamos pendientes de las cosas más importantes. Y tampoco haría falta llegar a procesos de auditorías o incluso revisiones informales. Entonces, son maneras, son nuevas prácticas que quizás se están adaptando un poco de las prácticas antiguas que nos proponen para llevar todo este tema del abordaje de riesgos, que ya no es per se una gestión como tal, lo que nos están indicando aquí. Ahora, ¿cuál es el ciclo de vida por el cual se sigue esto? Bueno, en este marco lo parten en tres etapas, ¿no? A todos estos temas. Dice, bueno, primero hay una fase de inicio, un inception. Entonces, no es que empezamos de una a construir las cosas. Entonces, en este marco nos dice, mira, empieza a analizar los temas un poco primero. Después empezamos a construir una fase larga de construcción donde tenemos varias iteraciones. Y finalmente tenemos una transición, que es el punto donde entregamos. Entonces, cada una de estas cosas se puede hacer por sprints, si gusto. Puedo hacer un inception, unos 2 sprints, la construcción, unos 4 sprints y la transición, un sprint, como quieran, ¿ya? Pero lo que nos dice es, mira, tú tienes puntos de control aquí. Primero, tú tenías un riesgo muy alto y llega un punto en el cual, cuando ya entiendes la visión de a quiénes estás entregando, la visión de la arquitectura empresarial, la visión de los responsables de los productos, la visión de tus clientes internos, la visión de tus clientes externos. Cuando entiendas esta visión, ya redujiste un poco el riesgo. Pero aquí nos dan una aproximación que yo creo que es un poco diferente de lo que escuchamos en algún punto. Nos dice, oye, siempre debes trabajar con lo que te da más valor. Aquí te dicen, está bien el tema de valor, pero ¿por qué no trabajas con lo que te reduzca primero el riesgo de arquitectura? Si tú te estás planteando una idea muy novedosa, idea en el sentido de, yo creo que los autos pueden funcionar si los conectamos a una batería potente. ¿Sabes qué? Nunca lo hemos visto. Siempre los autos han funcionado con gasolina. En algún momento funcionaron con alcohol, etanol, pero con una batería independiente solo. Ya, ese tipo de cosas son los problemas que se deben resolver en este sentido. Dices, ¿por qué primero no priorizamos las cosas que me permiten probar esto que me estás diciendo? Si logramos probar este tema, ahí sí sigamos construyéndolo. Y la curva de valor va a seguir aumentando en realidad de forma rápida, siempre y cuando este riesgo lo hayamos reducido notablemente con esta primera parte. Entonces, a veces también para los product owners quizás viene este tema más en la cabeza, es decirles, oye, está bien que tengas tus necesidades, está bien que sepamos lo que necesita el cliente, toda esa visión ya la tenemos desde un inicio, pero necesitamos probar lo que queremos hacer. Si no probamos esto y acá nos damos cuenta que no era viable lo que estábamos haciendo, este riesgo se te va a disparar y el valor va a disminuir notablemente. Bueno, llegamos a un punto en el que seguimos haciendo desarrollo continuo y cuando tenemos suficiente funcionalidad, lo lanzamos a producción. Y la idea es que nuestros stakeholders, creo que aquí se me fue una palabra, unos stakeholders deben estar encantados, satisfechos con lo que hicimos. Pero si se dan cuenta, esta curva de riesgo baja mucho cuando hacemos esto al inicio. Esta es la propuesta que nos entrega. Debatible, sí. Es un marco con el cual se puede trabajar, pero son formas de validarlo. Entonces, claro, a la pregunta de, ¿y ahora cómo escalamos esto a la organización? Acá hay muchas herramientas que nos dan. Nuevamente, esto es una navaja suiza.
No es una sola receta, más bien es un conjunto de herramientas que se utilizarán dependiendo de en el estado o la madurez en la que estemos. Y aquí está una recomendación adicional. Y yo creo que vamos a terminar con esta parte. Finalmente tenemos el tema de las herramientas, ¿ya? Entonces, hay muchas maneras de hacer esta situación. Esta es una forma en la cual nos proponen y nos dicen, ya te entendí el tema de que tenemos que gestionarlo con radiadores, dice transparentes, pero y danos una idea, más o menos cómo podríamos hacerlo. Este es un ejemplo. Nos dice, mira, primero para la identificación, piensa en qué podría pasar. Entonces, ¿qué podría pasarme en el pasillo? Puedo resbalarme. Listo. Una vez que tengas el qué, cuestiónate. Al menos unas 5 veces el por qué. ¿Por qué podrías resbalarte? Porque mis zapatos están desgastados, porque llovió y se mojó el piso, porque alguien me empujó y me caí, ¿ya? Y después con esto ya empieza a armar el riesgo. Entonces, ¿cuál es el evento que pasó? Que me caí, ¿ya? Este es el qué. Causado por el por qué. Porque estaba mojado, porque esta situación, porque es resbaloso, porque han cambiado el piso. Entonces, lo que tenemos que gestionar son estos porqués. Esto es lo que hay que abordarlos de fondo, digamos. Pero es los porqués los que tenemos que tenerlos en la mente, ¿ya? Luego nos dicen, bueno, ¿y cómo podríamos trabajarlo? Acá hay algunas ideas. Un ejemplo, restagging. ¿Qué es el restagging? Pongámosle una cosita en las tareas o en las historias que creemos que necesitan alguna funcionalidad especial. Por ejemplo, estamos construyendo una pantalla nuevita, que nunca lo habíamos hecho antes. Pongámosle una etiqueta que diga, necesita validación de UX. Ya, probablemente el resto de tareas no necesiten porque ya las hemos hecho muchas veces, pero esta específica, una etiqueta, necesita validación de UX. Necesitamos validar la experiencia del usuario antes de empezar a construir nada de esto. Tampoco es importante que en todas las tareas estén tagueadas y esta situación, pero es una manera de irla llevando, ¿ya? Lo siguiente, ¿qué más nos dicen? ¿Por qué nos llevamos un board down, no? Entonces, esto funciona igual que el board down que ustedes lo han visto siempre, ¿no? Es, bueno, sumamos los riesgos y vamos validando. En algún punto los mitigamos un poco, en algún punto reducimos un poco más, pero siempre va a llegar un punto en el que no vamos a cerrar. Quizás la diferencia del board down de riesgos con un board down tradicional es que el objetivo per se no es llegar a cerrar todos los temas que tenemos, es estar en un nivel de riesgos aceptable para la organización o aceptable para el equipo. Estemos en un nivel aceptable más bien. Con que lleguemos aquí, capaz que ya no hace falta meterle más caña a esa situación. Lo que quería es solo mostrarle rápidamente cómo se ve algo en este sentido. No nos va a dar tiempo 4 minutos, José. Sí, no nos va a dar tiempo de hacer un ejercicio completo. Pero se debería ver algo en este sentido, ¿no? O sea, decir, mira, primero necesitamos tener estimaciones fáciles y simples. Entonces yo digo, bueno, lo primero que necesitas hacer es tener una estimación máximo del 1 al 5. La probabilidad en algunos casos ha dicho, dime si es del 15% o el 20 o el 35%, muy subjetivo, muy subjetivo. ¿Cuál es la diferencia entre un 15% y un 20%? Muy subjetivo. Del 1 al 5, suficiente. El impacto, igual, del 1 al 5, suficiente. Multiplican estos dos y les da un valor. Esto, trátenlo como que fueran puntos de historia. Esa es la enseñanza, nada más. Pongan estimaciones muy simples. Multipliquen y eso trátenlo como que fueran puntos de historia. Después, pueden tener columnas en las cuales vayan estableciendo en qué estado van las cosas. No todas estas cosas se cierran. Hay cosas que yo simplemente decido reducirlas. Voy a hacer algo, un poco para que este tema no me afecte mucho, o voy a aprovechar un poco de esta tecnología nueva para que no me afecte mucho al final. Pero no se cierra, se mantiene ahí y está bien. Habrá cosas que se reducen a su máxima expresión, que es una mitigación. Habrá cosas que se escalan o se transfieren. Simplemente ya no me quedo yo con este tema. Por ejemplo, contrato un seguro y ustedes, si pasa algo, serán los que responden por este tema. Habrá cosas que simplemente acepto, ¿no? Entonces digo, hay un riesgo, por ejemplo, de que exista un terremoto.
Digo, la verdad, mucho que pueda hacer para evitar eso no hay, no. Lo acepto. Quizás no es el riesgo más importante que deba considerar algo porque no es tan probable que se dé. El impacto puede ser alto, vidas humanas incluso, pero no puedo hacer mucho, de verdad. Y habrá cosas que ya se van cerrando. Dices, bueno, esto ya lo entregamos, todos estos riesgos que teníamos ya están mitigados o están cerrados y se han hecho. ¿Qué más les ayuda esto a tener en esta situación? Y este es un gráfico que me gusta a mí bastante, quizás mucho más que el World Down. Es saber y cómo estamos, cómo nos fue con el tema de las aproximaciones, cómo los abordamos o cómo gestionamos, si quieren utilizar esa palabra. Les digo, miren, al inicio teníamos muchas cosas por hacer y siguieron aumentando a medida que nos dimos cuenta de que teníamos más temas. Entonces, probablemente aquí es donde ya empezamos a probar la arquitectura, pero después empezamos a cerrar algunos temas. Otros se quedaron mitigados, finalmente se cerraron, otros ya los tuvimos que escalar, algunos ya no pudimos hacer nada y simplemente los aceptamos, pero la mayoría tuvieron algo. La mayoría los pudimos gestionar o la mayoría los pudimos abordar de alguna manera. Entonces, es importante que tengan esta visibilidad. Nuevamente, un burn-down puede ser este mismo diagrama, puede ser un radiador como simplemente un correo, pero yo creo que todos esos temas son importantes para que puedan considerar estos temas de la parte de riesgos. Y yo creo que esa sería un poco de lo que podría comentarles. No sé si finalmente podemos responder unas pocas preguntas, porque creo que estamos con el tiempo encima. Si alguien tiene una pregunta, igual nos indique por el micrófono o lo escribe en el chat. Voy Si a no, leer los comentarios que han dejado en el chat, José. Francisco Toscano dice, muy interesante, gracias por compartirlo. Marco Sánchez dice, estupenda charla, felicitaciones. Alejandro Landazuri dice, excelente charla, felicitaciones. Pablo Delgado, súper buena charla. Gracias, José. listo. Tal vez alguna pregunta de alguien. Sí, buenas noches, José. Un gusto. Cuéntame. Sí, perfecto lo que tú has mostrado, te has apoyado en esta propuesta de cómo gestionar riesgos. Lo que quieres saber es, bajo tu experiencia, cómo el equipo, ¿no? El equipo de Scrum, cómo ha sido su intervención para poder identificar los riesgos, cómo lo han hecho por cada sprint, en todos los eventos, solamente en un evento, un poco de eso. Verás, lo primero, tienen que tener bien presente el contexto, ¿ya? Yo sé que hay buenas prácticas en ciertos casos, pero yo prefiero simplemente llamarlos prácticas, porque una buena práctica puede ser que te funcione súper bien en un equipo y en otro no. ¿Por qué se da esto? Porque los equipos están conformados por seres humanos. Y a veces hay personas que son muy tímidos, a veces hay personas que son muy analíticos. Entonces, no todo funciona, ¿ya? Pero yo lo que les recomendaría primero es, al inicio, en esta parte del Inception que hablábamos, o en esta fase de inicio, algunos lo llaman el Sprint Cero, que no es parte de Scrum, también para recalcarlos. Estas son recomendaciones nada más. Hagan una discusión colaborativa utilizando una estructura liberadora. Intentamos hacerlo aquí. Yo creo que en cierta medida nos funcionó este 1, 2, 3, 4 todos, pero hay que hacer que la gente hable de alguna manera. Entonces, esta manera de hacer las cosas en las cuales el profesor se sienta adelante y trata de explicarles los temas, o sea, a uno ya le condicionan. Dicen, me hace acuerdo de cuando recibía química en el colegio y no le entendía y mejor no preguntaba y me llevaba a la casa. O sea, hay que tratar de salirse de esas estructuras primero. Primero, en esta parte de Inception, como les decía, traten de utilizar una estructura liberadora para que la gente hable, que converse en realidad. Un energizer para que la gente se motive, se despierte y que todos conversen. Eso sería lo primero. De ahí hay dos opciones que yo les podría recomendar. O sea, la primera, en cada planning podrían hacer este tema. Y en cada review también podrían revisar sus riesgos. Pero si están trabajando en un marco Lean, esto debería ser una gestión constante. O sea, a pesar de que hay un marco Lean, yo sí recomiendo que tengan una reunión diaria, por lo menos,
Y después de esa reunión diaria, se analicen si aparecieron o no aparecieron nuevos riesgos de todo lo que estamos hablando. Como digo, no confundirlo con impedimentos, no confundirlo con bloqueantes, pero sí cosas que podrían pasar. Entonces, sí es importante que lo consideren. Si es un marco, perdón, continuo de trabajo en el que están, es mejor que se lo haga como parte de estas reuniones diarias. Si están trabajando en un marco Scrum, pueden hacerlo en el planning y pueden hacerlo al final en la review y validan estos dibujitos tal como lo estábamos viendo. Pero aprovechen. Y lo siguiente es, acuérdense que el tema de riesgos no es solo esta cosa de gestión, ¿no? De identificar, registrar, irlos gestionando, sino más bien de abordarlos de fondo, ¿no? Probablemente hay procesos muy burocráticos en tu empresa que tienes que cambiarlos para que los riesgos se empiecen a reducir. Entonces, todos esos temas hay que considerarlos. José, tenemos una pregunta de Francisco Toscano que nos dice, ¿se entiende que la matriz de riesgos es exclusivamente de software? No. Esto en realidad no debería servir solo para software. Y yo alguna vez en una charla también les comentaba, el tema de matriz de riesgos per se, que es la que les mostré, en realidad es algo muy utilizado en tecnología y especialmente por el tema de la gestión de seguridad de la información, una ISO 27001, por ejemplo, ¿ya? Pero esta parte de la matriz, y para que no se queden con la idea confundida, en realidad no es el objetivo al que se debe llegar. Es más, cada vez que se empieza a llenar estas matrices quedan muy desactualizadas, solo hay una persona que la gestiona, a veces ni se la revisa, al final del proyecto tratan de actualizarla para que funcione. Entonces, la matriz per se, como les digo, no la vean como la finalidad, más bien. Era el mal ejemplo que quería ponerles de aquí, de cómo tratando de abarcar más cosas se quería llegar a este tema. Sin embargo, si es que me dicen podemos utilizar alguna práctica, como las que vimos aquí, para abordar riesgos en otros ámbitos que no sean tecnología, yo les diría sí, de cajón esto se lo puede hacer. Tuvimos un ejemplo en el tema de construcción. Yo pude participar rápidamente en alguna idea en la cual trabajamos con eso. Y funciona súper bien, funciona muy bien estos temas. Más bien es cuestión de mentalidad, es cuestión de gente. Si es que tienen la oportunidad de abordar los riesgos y no tener que hacer tanta documentación, para mí no lo hagan. Ese es uno de los principios básicos, ¿no? Así como hablamos de entregar software funcionando o entregar valor antes que documentación, aquí también es lo mismo, ¿no? Si es que están abordando correctamente los riesgos antes que documentarlos, no lo hagan. Pero si están en una industria como la banca, la salud, algún tema controlado como un sector estratégico, probablemente van a tener que llenar algo en ese sentido. La recomendación es igual, tengan una herramienta colaborativa, pueden utilizar un Trello, pueden utilizar una hoja de cálculo en Google Docs, vayan llenándolo y si tienen que sacar informes que sea algo muy rápido, muy fácil, pero no per se tener a alguien llenando estos temas. Listo, José. Tenemos los últimos comentarios de Adonai Mesa que dice genial, gracias por compartir. David Revelo dice genial, José, súper bien, gracias por compartir tu conocimiento. Y Juan Carlos González dice súper, gracias por la charla. ¿Te parece si vamos con el feedback? Sí, por favor. Bueno, les agradezco muchísimo por tu tiempo y danos una manito, Pris, por favor. Acabo de colocar en el chat el link de Menti y el número del Menti que debemos ingresar para que nos dejen su feedback, por favor. Mientras les voy a compartir la pantalla. Pueden ingresar desde el celular o desde su computador, por favor. La primera pregunta es, ¿qué es lo que más te gustó del taller? Pueden ir respondiendo, por favor. Sí, mientras van respondiendo, sí quisiera hacerles una invitación al resto de charlas que todavía tenemos para este evento. Recuerden que es un evento a nivel mundial, celebrando los 20 años del manifiesto.
Y hay temas súper interesantes. Yo creo que hay personas que le dieron incluso una vuelta a todos los conceptos, a todos los temas de agilidad y crearon su propio esquema híbrido con el que trabajan o a veces lo manejan de manera muy diferente a como lo haríamos en nuestra propia cotidianidad. Yo creo que es importante también si es que podemos compartir un poco más con estas charlas que se vienen y también alimentarnos un poco más, ¿no? Nosotros también de conocimiento. Muchas gracias, ya están registrando las respuestas. Vamos a darle unos segunditos más para continuar con la siguiente pregunta. ¿Qué podrías mejorar para el siguiente taller? Ingresen sus respuestas, por favor. Esa parte sí es correcto. Creo que nos faltó un poquito de tiempo para hacer unos ejemplos prácticos. Sí, eso hubiera sido bueno también. El tema de la puntualidad también debemos mejorarlo. Sí, totalmente de acuerdo. Un poco la tonalidad, ya, muchas gracias también. Los ejemplos y casos prácticos, sí nos falta un poco de tiempo, hay que medir más exactamente el tiempo, José. Sí, perfecto. Muchas gracias también a todos por su feedback. Y la última, ¿qué eliminarías para el siguiente taller? Ingresen por favor sus respuestas. No se animan a responder la última, José. Implica que no hay nada que eliminar. Sí, puede ser también. Bueno, entonces, aparte de conceptos, nos dicen, tal vez reduciría un poco más. Sí. No aplica. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Creo que sí nos pasamos los 10 minutos que nos atrasamos, nos pasamos ahora. Pero les agradezco más bien por todo el tiempo que me han dado. Yo creo que también he aprendido mucho de este tema. En realidad es para mí muy gratificante haber compartido esto también con Pris. Yo creo que hemos aprendido en conjunto todo este tema de cómo preparar la charla y cómo llevarla. Más bien espero que haya sido de su agrado en la gran mayoría y ojalá nos podamos ver en alguna otra oportunidad. No sé, Pris, si tú también nos quieres comentar algo. Gracias a todos por su tiempo y sí, una experiencia muy enriquecedora y esperemos vernos pronto. Eso nada más. Muchas gracias a todos. Una buena noche. Todos, pasen bien.